Iniciar grabación. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, en esta unidad 3, el vocabulario que nosotros vamos a ver mucho es acerca de los desastres naturales, ¿verdad? Ese va a ser el tema inicial. Para los que están en el libro, vamos a empezar en la página 89. Ahí va a estar todo el vocabulario acerca de desastres naturales. O sea, si en el examen le ponen un texto, contestar preguntas, exactamente como este examen, tiene que ser así, con vocabulario de la unidad 3, que es desastres naturales, ¿verdad? Esa es la primera unidad que nos va a entrar. Entonces, todo esto acerca de desastres naturales, todo. También aquí hay varios listening que yo se los voy a ir pasando porque eso nos van a servir para las personas que hacen la prueba de dominio. Del mismo libro hay muchos. Aquí vienen, ¿ves? Como por ejemplo, incendios, temblores, inundaciones, sequías, ¿verdad? Obviamente ese es el vocabulario de los desastres naturales. Aquí ustedes los van a ir viendo. Es más o menos como que ustedes sepan por lo menos la palabra, porque si le ponen un texto que hable, por ejemplo, de wildfire, que ustedes sepan que esa palabra significa incendios, ¿verdad? Entonces que ustedes en el texto sepan que es que le están hablando de un incendio, ¿verdad? Igual del tornado, de storm, que es tormenta o lo que sea. Entonces que ustedes por lo menos identifiquen ese vocabulario, ¿verdad? ¿Ves? Aquí vienen unas preguntas. Dice, ¿cuáles son algunos ejemplos de recursos naturales, ¿verdad? Una cosa es recursos y otra desastres naturales, ¿verdad? Entonces ahí vienen algunos que otros como preguntas que pueden practicar, que puede hacer que les entre. Viene hasta un marcar con un pareo, en el cual viene el significado del desastre y y la materia, ¿verdad? O sea, viene, qué sé yo, el desastre y el significado. Entonces ahí lo van teniendo. Ok, después nosotros vamos a ver el primer tema gramatical, que este tema ya ustedes lo vieron. Este tema era del pasado simple, ¿verdad? Este es el pasado simple, que era cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, si yo digo, yo fui a la fiesta ayer, utilizamos los verbos en pasado, o sea, la segunda columna de la lista de verbos que ustedes tienen, la segunda, ¿verdad? Donde van a estar los verbos regulares y también los verbos irregulares, ¿verdad? Recordemos que los verbos regulares es en el que ustedes le agregan solo ed al final y los irregulares son los que cambian por completo la manera de escribir o le quitamos una letra, le agregamos otra o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es el primer tema que nosotros vamos a ver de gramática, ¿verdad? El pasado simple. ¿Por qué simple? Porque solo vamos a auxiliar, solo vamos a utilizar el auxiliar y los verbos en pasado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. En este libro no viene así como que súper explicado, pero yo tengo un resumen del pasado simple, que igual se los voy a pasar. Una oración del pasado simple, si es positiva, siempre vamos a utilizar, por ejemplo, aquí ves el sujeto o el nombre de la persona o el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Siempre va a estar compuesto por esas tres cosas. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Cuando son oraciones positivas, ¿verdad? ¿Ves? Lo vamos a utilizar obviamente para algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Por eso se llama pasado simple. El verbo tiene que ir en pasado. Dice, I met my wife in 1983. Yo conocí a mi esposa en 1983. El verbo meet en presente se escribe M-E-T y aquí en pasado M-E-T. ¿Ves? Es un irregular porque cambió. Le quitamos una E. Dice, we went to Spain for our holidays. Nosotros fuimos a España para nuestros días feriados, ¿verdad? Es el verbo go, el verbo ir, el que se escribe G-O en presente, go. En pasado se dice went. Este también es un verbo irregular, ¿verdad? Porque cambia por completo. Dice, they got home very late last night. Ellos llegaron a casa muy tarde la última noche o la noche anterior, ¿verdad? Entonces, got es el pasado de get. Get es como obtener. Se escribe G-E-T. Y aquí es got en pasado. ¿Ves? El verbo cambia. Estos son irregulares porque el verbo cambió. Y tenemos también aquí estos que son, aquí hay regulares e irregulares. Dice que también algo que pasó en nuestro pasado
por muchos tiempos, ¿verdad? Dice, something that happened several times in the past. Algo que pasó varias veces en nuestro pasado o en el pasado. Dice, when I was a boy, I walked a mile to school every day. Dice, cuando yo era niño, yo caminaba 1 milla para la escuela todos los días, ¿verdad? Ve, caminaba. Ese es un verbo regular porque solo le agregamos ed al final, ¿verdad? Entonces, en presente es sin el ed y con el ed es en pasado. Dice, we swam a lot while we were on holiday. Nosotros nadamos mucho cuando era el feriado. O sea, el feriado anterior, qué sé yo, se me ocurre, el Día de la Madre, nadamos. ¿Ves? Este es un irregular porque swim con una i aquí es en presente y swam ya es en pasado. Dice, they always enjoy visiting their friends. Ellos siempre disfrutaron visitar a sus amigos. Enjoyed es disfrutar. Si le quitamos la e y la d, queda en presente. Esto es un verbo regular, ¿verdad? Porque termina en ed. También lo vamos a utilizar, dice something that was true for some time in the past. Algo que fue verdad por algún tiempo del pasado. Dice, I lived abroad for 10 years, ¿verdad? O he enjoyed being a student. Como que yo le diga, Valerie disfrutó mucho estudiar en el CONET, ¿verdad? Digamos que ella ya se graduó. Entonces fue algo que fue cierto, que ella lo disfrutó. Obviamente puede ser que disfrutó unas materias más que otras o un tiempo más que otro, estar con un profesor más que con otro, ¿verdad? Pero es algo que pasó por un tiempo y que fue verdad. Y también entonces el verbo va en pasado, ¿verdad? Después de eso, nosotros ya vamos a ir viendo la estructura de una oración positiva, negativa y pregunta. Como les dije anteriormente, en una oración positiva va a estar compuesta por un sujeto y el verbo en pasado y el complemento, ¿verdad? Nada más, sujeto, verbo en pasado y complemento. Nada más. Cuando son oraciones negativas, esta es la traba, chiquillos, que ustedes se les puede enredar. Porque vea, el verbo lo vamos a escribir en pasado solo para cosas positivas. Sea una pregunta, sea una respuesta o una oración positiva. Son las únicas dos maneras que vamos a escribir el verbo en pasado. Repito, una oración positiva y una respuesta positiva. Son las únicas dos maneras que escribimos el verbo en pasado. Una oración negativa y una pregunta, no vamos a escribir el verbo en pasado, sino que lo vamos a escribir en presente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar auxiliares. Entonces, una oración negativa va a estar compuesta por el sujeto, el auxiliar negativo, que lo ven aquí, que es este que dice did not, ese es el auxiliar negativo, o puede decir didn't, el que ustedes quieran, o sea, pegadito, ya casi se los enseño cómo. Después el verbo en presente, ¿ves? Go. Y después el complemento. Ejemplo, she did not go with me. Ella no fue conmigo. Aunque este verbo esté en presente, go esté en presente, como está el auxiliar did not, convierte el verbo a pasado, aunque lo escribamos en presente. Lo que pasa es que no podemos escribir el auxiliar en pasado y el verbo en pasado. Las dos cosas juntas no se pueden escribir. Entonces, como escribimos el auxiliar en pasado, el verbo va en presente. Pero ves, en la oración positiva no escribimos auxiliares. Y como no hay auxiliares, entonces el verbo sí se convierte a pasado. Go está en presente y went es el pasado de go, ¿verdad? Entonces, she didn't go with me. Ella no fue conmigo. We didn't or did not work yesterday. Nosotros no trabajamos ayer. Aunque el verbo work esté en presente, como le agregamos auxiliar pasado, que es el did not, ya el verbo se convierte en una oración del pasado, ¿verdad? We did not work yesterday. Nosotros no trabajamos ayer. ¿Ves? Ok. Cuando es pregunta, estas son yes, no questions, o sea que la respuesta dicen sí o no. Siempre vamos a iniciar con el auxiliar did, ¿verdad? Que es el auxiliar de una manera positiva. Escribimos solo did, después el sujeto y el verbo en presente. ¿Ves? Did you go to London? ¿Fue usted a London? El verbo está
en presente porque hay un auxiliar del pasado que es did, ¿verdad? Recuérdense, para poder poner el verbo en pasado, ¿cómo es? En oraciones positivas y en respuestas positivas. Todo lo que tenga que ver con negativos y preguntas, los verbos van en presente porque agregamos los auxiliares, ¿verdad? Entonces aquí dice, did they work at home? ¿Trabajaron ellos desde la casa? Es exactamente lo mismo. Trabajaron ellos desde la casa. Tenemos el auxiliar did. Como tenemos el auxiliar did, no podemos escribir el verbo en pasado, va en presente. Did they work at home? ¿Verdad? Ok. Entonces aquí tenemos como una práctica. Pero vamos a ver si simple past. Aquí lo tengo. Que le voy a enseñar como el resumen porque es que aquí está solo ese cuadrito, está muy chiquitito. Y ustedes de ahí no, con solo eso no se la juegan. Aquí está. Vean. Me dicen si lo están viendo, chiquillos, es un documento de Word. Algo parecido, profe. Todavía no. Ahora creo que sí, me dicen. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Entonces igual, como les dije, el verbo, bueno, aquí está la misma estructura que antes les dije. Oraciones positivas, sujeto, verbo en pasado y complemento. Por ejemplo, she played tennis, they ate pizza. Eat es comer, ¿verdad? Entonces, eat en presente, ate en pasado. Play, jugar, que en presente es play y en pasado played. Este es regular. Las oraciones negativas van a llevar sujeto, auxiliar negativo, verbo en presente y complemento. ¿Cuál es el auxiliar negativo? Did not o también didn't, el que ustedes quieran escribir, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y el verbo tenemos que escribirlo en presente. She did not play tennis. They did not o didn't eat pizza, ¿verdad? Verbo en presente en oraciones negativas. Y en las preguntas, verbo en presente también. ¿Por qué? Porque vamos a agregar el positive auxiliary. Después del sujeto, verbo en presente y complemento. Did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? La respuesta sería yes, she did, si fuera positiva. No, she didn't, si fuera negativa. Esto es solo respuesta corta. Did they eat pizza? Yes, they did. O no, didn't. Perdón, no, they didn't o did not, ¿verdad? Si es respuesta corta. Verbo en presente, siempre verbo en presente porque tenemos preguntas. Ok, yo creo que este tipo de preguntas a ustedes no les entra. Vamos a ver. Ah, sí, sí les entra. Ok, también tenemos las preguntas que son con WH. Recuerden que siempre que empecemos con what, where, how many, o sea, preguntas con WH, la respuesta nunca puede llevar ni el sí ni no, ¿verdad? Porque son preguntas de información. Entonces la primera pregunta o la estructura de una pregunta con WH, o sea, de información, está compuesta por un WH word, o sea, palabras con WH, what, where, how many, how much, ¿verdad? Who, which. Después el auxiliar positivo. ¿Cuál era el auxiliar positivo? Did. Ese es el did. El sujeto, verbo en presente y complemento, porque son preguntas. Todas las preguntas llevan los verbos en presente. When did she play tennis? ¿Cuándo jugó ella tenis? Ok, ya ustedes me van a dar una respuesta positiva. Ella jugó tenis el lunes. ¿Ves? Entonces el verbo tenemos que ponerlo en pasado porque ya no hay auxiliar. Como no hay auxiliar, el verbo tiene que escribirlo en pasado, ¿verdad? Y aquí nunca podemos decir que no, porque este tipo de preguntas yo ya sé, por ejemplo, yo sé que Nubia jugó tenis en algún momento, nada más que no sé el día. Entonces por eso le pregunto, ¿cuándo Nubia jugó tenis, chiquillos? Para que alguno me diga, ah, ella jugó el martes, se me ocurre el lunes, ¿verdad? No si jugó o no. ¿Cuándo jugó? Yo sé que ella jugó, nada más que no sé el día. Ok.
Where did they eat pizza? ¿Dónde comieron ellos pizza, verdad? Igual, yo sé que ellos comieron, nada más que no sé dónde. Entonces ellos me dicen, they ate pizza in San José. Ellos comieron en San José. Igual, como en la pregunta, el verbo va en presente porque agregamos auxiliar. Y en la respuesta tenemos que poner el verbo en pasado porque no hay auxiliar, solo está el verbo. Entonces el verbo, cuando el verbo está solito, hay que cambiarlo, ¿verdad? Aquí sería pasado. Ok, aquí tenemos más. Esto es como una práctica, pero voy a enseñarles la del libro para que hagamos la práctica del libro. ¿Qué se me hizo? Aquí está. ¿Lo están viendo? Sí. Dice practice number 3. Sí. Ok. Entonces, igual. Es lo mismo. Tenemos que ir completando las oraciones dependiendo de si nos preguntan si es una oración positiva o negativa. Vamos a ir haciéndola. Digamos en la 1. En la 1 nos dan un signo de pregunta. Con solo eso sabemos que es una pregunta. Entonces, cuando es pregunta, recordemos que tenemos que poner los auxiliares en pasado. O sea, el did, ¿verdad? Tenemos que poner el auxiliar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la número 1? La A. En el primer rengloncito escribimos el did. Ya nos dan el you. Como escribimos el auxiliar did, el verbo que nos dan entre paréntesis, tenemos que dejarlo igual. No podemos escribir, no podemos cambiarlo a pasado porque ya ahí está el auxiliar. Recuerden que para poder escribir el verbo en pasado tiene que ser cosas positivas. Preguntan no. La número 2 dice no. Ok, viene un no. Aquí al inicio, ¿lo ven? Con ese no nos indica que es algo negativo. Entonces no. Coma I. Entonces tenemos que hacer la oración negativa. ¿Cuál es el auxiliar negativo? El did not. Como es una oración negativa, el verbo queda en presente, queda igual como nos lo dan. ¿Por qué? Porque ya agregamos el auxiliar. No, I did not call my friend, ¿verdad? Ok, después viene espacio. We, y viene entre paréntesis drive. Esto es una pregunta, ¿es una oración negativa o una oración positiva? Bueno, no viene el no por ninguna parte, no es negativa, ¿verdad? Porque hay un punto. Este no pertenece a la primera oración. De este punto para acá ya es otra oración. En esta no hay un no, entonces no es negativa. Ni tampoco hay signo de pregunta. Quiere decir que es una oración positiva. Entonces, we, como es positiva, el verbo tenemos que cambiarlo ya a pasado. Porque lo positivo sí cambia el verbo. Entonces sería, we drove to café for lunch. Nosotros manejamos a la cafetería por café, por el almuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Aquí el verbo sí cambió. Igual en esta es una pregunta. Cuando es pregunta y es de WH, ¿ves? Que viene how. Entonces ustedes, aunque no empiece, recuerden que cuando yo digo WH son todas las palabritas de WH. Aunque esta no empiece con WH, ella pertenece a las de WH. ¿Ves? Como el what. Entonces está how también. Aquí quedaría how. Entonces, ¿qué nos quedaría en A2? A ver si alguno me dice, chiquillos. ¿Cómo nos quedaría? Ahí quedaría el did, profe. Ajá, exactamente. Entonces ustedes ponen el did, después el you, que ya está ahí, ¿verdad? Y el verbo, ¿queda igual o lo cambiamos? Queda igual. Exactamente, queda igual. El verbo queda igual, nada más, ¿verdad? Igual, y veamos en la 2, o sea, aquí en esta que dice I have, ¿verdad? Entonces viene I, ¿y eso qué es? ¿Es una oración positiva, negativa o pregunta? No sé, lo dejo ver el cuadro. Ya lo cambié. No es pregunta, pues no trae Sí. signo. Uh-huh. No es afirmación, tampoco. Ok. Esta de aquí que dice el not, esta sí es negativa, pero esta, la del have y la del enjoy, sí son positivas, sí son afirmaciones, porque ve que no viene ni signo ni un not.
Ok. Entonces, cuando no viene ni signo ni el not, quiere decir positiva. Entonces, aquí, como este verbo lo tenemos que cambiar o no, porque es positiva. Sí, ahí sí se cambia. Exacto. Escribimos had, que es el verbo pasado del have. I had a party. Everyone, igual a este verbo es una oración positiva. Entonces, everyone, entonces sería enjoy. Con ed, ¿verdad? Porque está en pasado. Sí, dice, yo tuve una fiesta, todo el mundo la disfrutó, pero mis vecinos, but the neighbors, perdón, y viene not entre paréntesis. Entonces ahí tenemos que hacer la negativa. ¿Cómo nos queda cuando es negativa? ¿Qué agregamos? Que alguno me diga, a ver si se recuerda. No, el did, exacto. Agregamos el did y el not. Did not y el verbo lo dejamos igual. ¿Verdad? El ed no lo podemos agregar porque recuerde que es oraciones negativas. Las oraciones negativas el verbo queda igual, solo que le agregamos el auxiliar did not, ¿verdad? Did not, negativas. Para poder cambiar el verbo, solo es para oraciones positivas, nada más. No para preguntas ni oraciones negativas. Bueno, y ahí vienen un montón más, ¿verdad? Que ustedes lo pueden practicar. Esto así, ustedes saben que así es como que siempre va a estar en el examen, ¿verdad? Ya ustedes han hecho muchos exámenes aquí y saben que siempre vienen como completes. Bueno, y este examen que acaban de hacer también venían completes. Entonces es igual. ¿Perdón? Voy a hacer la 3, que esa sí empieza con WH. Ajá, claro, bueno. La 3 dice, what? Ok, es una pregunta, ¿verdad? Vea que viene el signo de pregunta. Entonces, cuando es pregunta, ¿cómo queda el verbo? Primero que todo. Cuando es pregunta, ¿cómo nos queda el verbo? En presente, ¿no? Ajá, el verbo nos queda en presente. Pero tenemos que agregar un auxiliar. Entonces, ¿cuál era el auxiliar? El did. Entonces, esa quedaría what did, ¿verdad? Que el did tenemos que ponerlo porque todas las preguntas llevan did. Después el you y el verbo que nos dan entre paréntesis, que es do, queda igual. Do. What did you do last night? ¿Qué hizo usted la noche anterior? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo usted la siguiente noche anterior? Ok, yo respondo. Dice, ¿esa qué es? Oración positiva, negativa o pregunta. Esta de aquí, la B. Positiva. Exactamente, es positiva. Entonces, cuando es positiva, ¿cómo queda el verbo? ¿Se cambia o no se cambia? Se cambia. Exactamente, se cambia. Entonces, ese go tenemos que escribirlo en pasado. I went to the new Jim Carrey film. O sea, yo fui a la película del Jim Carrey. De Jim Carrey, no sé. ¿Verdad? Entonces, es cambiar el verbo. El go lo ponemos en pasado. Después dice, yo la amé. ¿Es positiva, negativa o pregunta? Esta de aquí. Positivo. Entonces igual, escribimos el verbo. Recuerden que cuando es positiva cambiamos el verbo a pasado. I love it, ¿verdad? Entonces ese verbo es un verbo regular, solo le agregamos ed. Aquí la ciencia es aprender, saberse los verbos, digamos, para usted saber, porque usted dice, bueno, ya sé que esto tengo que cambiar este verbo, pero no me lo recuerdo, ¿verdad? La ciencia es saberse el verbo. Ok, entonces así es como nosotros vamos a ir haciendo todas, ¿verdad? Todas. En realidad ya solo nos quedaba esta. Igual aquí es pregunta, entonces aquí va el did, ¿verdad? Y este verbo queda igual. Sería did you do out Friday night? Usted salió a la noche, el viernes en la noche, ¿verdad? El did aquí y el do.
Y aquí digo, no, ves, es negativa. Entonces dice, no, I didn't. No, yo no lo hice. Punto. Yo invité a mis amigos y cociné. Entonces, I invited, ya después de este punto ya es positivo. ¿Ves? Hay un punto que me identifica que ya en lo negativo se terminó. Entonces, de aquí para adelante es positivo. Entonces, este verbo es un verbo regular. Solo le escribimos una D. Ya tiene la E. Entonces, I invite friends over and I cooked dinner for them. Y cociné la comida por ellos. Este verbo también solo le agregamos ed y se convierte en pasado. Lo negativo es solo para este pedacito. Aquí quedaría no, I did not. ¿Verdad? Ok. ¿Me van entendiendo este tema, chiquillos? Más o menos. Más o menos, profe. Profe, en este examen dejan llevar los verbos también. Como les estaba diciendo, de ahí tengo que preguntarle a Maritza si me deja, ¿verdad? Yo siempre veo, digamos que, bueno, a ustedes les ayuda mucho en el examen, ¿verdad? A saberse los verbos, pero también es importante que se lo sepan. Entonces es como, los llevan porque no se lo saben, pero si no lo llevan sale muy mal porque no se lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿Son demasiados? Sí, son demasiados. Yo siempre digo, bueno, vayan aprendiéndose los que vemos aquí, porque son como los que van a ir entrando. Pero le voy a decir a Maritza a ver si en este examen otra vez los dejan que los lleven. ¿Ok? Bueno, después, chiquillos, es que a ustedes les entra en este examen, vea, les va a entrar el pasado simple, que son todos los verbos en pasado, ¿verdad? Y también les entra el verbo to be en pasado, que es el mismo, eso es otro verbo, pero en pasado, el verbo to be. Recuérdenlo, este tema ustedes lo dieron en octavo. Este tema es de octavo, nada más que puede ser que ustedes hace tiempo estudiaron en octavo y ya se los olvidó, ¿verdad? Pero este tema es de octavo. Pero sí necesito que me digan si entendieron bien este tema, el de los verbos pasado, para explicar el verbo to be, porque es un poquito diferente. Entonces, no sé, igual yo les voy a enviar un videillo, ¿verdad? Paso más de este, profe. ¿Ah? Más de ese. ¿Qué? De este tema, más repaso. Ah, que lo repase más. Correcto. Sí. Okay. Sí, entonces como les estaba diciendo, bueno, aquí la clave es recordarse esto, vean. Son 3 cosas lo que ustedes tienen que saberse así, sin estudiar el tema. Lo primero es que si es algo positivo, o sea, si es una oración positiva, si tienen ahí o lo pueden escribir, lo pueden hacer de un solo. Oraciones positivas o respuestas positivas, el verbo va en pasado. Nada más. Solo para oraciones positivas y respuestas positivas, el verbo va en pasado. Listo. Para el resto, o sea, para una pregunta o para una oración negativa, el verbo va en presente. O sea, si ustedes tienen que hacer una pregunta, entonces ustedes saben que el verbo lo tienen que poner en presente. Y si van a hacer una oración negativa, el verbo lo tienen que poner en presente, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber eso. ¿Por qué lo van a poner en presente? Porque tenemos que escribir los auxiliares. En el pasado, en oraciones negativas, el pasado que vamos a utilizar es el did not. Entonces, toda oración negativa tiene que llevar ese did not y el verbo en presente. Siempre, 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 ¿verdad? Entonces, el verbo tiene que ir en presente siempre. Por eso, porque escribimos el auxiliar did not. Y cuando es una pregunta, el verbo también tiene que ir en presente porque escribimos el auxiliar positivo, que es el did. ¿Ves? Como está ese did ahí, tenemos que hacer la pregunta con el verbo en presente. ¿Ves? Entonces, did you go to London? ¿Ves? El did está aquí, tenemos que ponerle una pregunta. Entonces, cuando lo ponemos, el verbo tiene que quedar en su forma original, o sea, en presente. ¿Y por qué las oraciones positivas el verbo va en pasado? Porque no está el did, ¿ves? No agregamos el did. Entonces, como no hay did, el verbo sí se tiene que cambiar a pasado. Entonces, repito, para poder escribir el verbo en pasado, solo nos va a funcionar para oraciones positivas y respuestas positivas. Para oraciones negativas, respuestas negativas y preguntas,
el verbo va en presente. ¿Por qué? Porque vamos a escribir los auxiliares. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Como les dije. Pregunta, ¿ves? Entonces aquí tiene que ir el did y el verbo en presente. ¿Por qué? Porque es pregunta. Aquí viene un no, quiere decir que la oración es negativa. Entonces escribimos el auxiliar negativo, que era did not, y el verbo en presente. Hay un punto, quiere decir que ahí ya termina la oración y empieza una nueva. We, y viene ves, no viene ni el signo de pregunta ni el not entre paréntesis. Entonces quiere decir que eso es positivo. Cuando es positivo, el verbo cambia a pasado. Entonces aquí escribimos drive en pasado, que se escribe drove, ¿verdad? Con drove, digamos, sin esa i. La i se pasa por una o. Y así aquí igual, pregunta, entonces el did y el verbo en presente. Positivo, verbo en pasado, sería had. Positiva, verbo en pasado, sería enjoyed. Negativa, ¿ves? Trae un not para identificar que es negativa. Entonces ustedes escriben did not y el verbo en presente, porque el verbo queda igual porque escribimos el auxiliar. Igual aquí en pregunta. Pregunta, ve, viene un signo de pregunta, entonces escribimos el did y el verbo en presente, porque es pregunta. Y estas dos que están aquí, el go y el love, son oraciones positivas. Ve, no hay ni signos de pregunta ni el not entre paréntesis, positivo. Entonces el verbo lo cambiamos a pasado. Aquí sería I went y aquí I love it, ¿verdad? En pasado, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocupo que sepan, recordarse. Entonces voy de nuevo, oraciones positivas y respuestas positivas, verbo en pasado. Todo el resto que son oraciones negativas y respuestas negativas, verbo en presente porque llevo auxiliar, y las preguntas también, verbo en presente porque llevo auxiliar. ¿Okay? Entonces, es más, eso es el tema, ¿verdad? En realidad ese es el tema. Y todo es para hablar del pasado, aunque el verbo esté en presente, como están los auxiliares, ya entendemos que la oración es del pasado. Después de aquí, seguimos con el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? Significa, en presente es el verbo ser o estar, pero en pasado, porque vamos a ver el verbo to be en pasado, es fui o estuve. Yo fui o yo estuve. Ella fue o ella estuvo. Nosotros fuimos o estuvimos, ¿verdad? Entonces, con I, he, she o it, vamos a trabajar con was, ¿verdad? Por ejemplo, I was, she was, he was, it was. Yo fui o yo estuve. Él fue o él estuvo. Nosotros fuimos o estuvimos. El perro fue o el perro estuvo. No vamos a agregar otro verbo, solo el verbo fue o estuvo. Por ejemplo, no podemos decir estuvo cocinando. No, porque ya no es el verbo to be, sino que eso se llama pasado continuo, que es otro tema, completamente diferente. Entonces, solo vamos a agregar el verbo to be y un complemento. Por ejemplo, I was here, yo estuve aquí. You, we o they utilizan were. Por ejemplo, we were in London, nosotros estuvimos en London. Cuando es negativo, vamos a escribir un not a la par del verbo to be. Por ejemplo, he was not there. Él no estuvo ahí. They were not happy. Ellos no estuvieron felices, ¿verdad? Solo es saber cuál es el verbo to be de cada pronombre. Repaso. I, he, she o it utilizan was. We, you, they utilizan were. Y cuando es pregunta, el verbo to be los vamos a escribir pero de primero. ¿Ves que cambia el orden? En oraciones positivas o negativas, el verbo to be va de segundo. Y en preguntas, el verbo to be va de primero, ¿verdad? Por ejemplo, was she right? Were you late? ¿Estuvo usted tarde? ¿Verdad? O fue tarde, ¿verdad? Fue usted tarde, estuvo usted tarde, ¿verdad? Solo el verbo to be va de primero. Entonces, solo se compone por tres cosas: sujeto, verbo to be y complemento, las oraciones positivas. Las negativas, sujeto, verbo to be, la palabra not y el complemento. Y las preguntas, primero va primero el verbo to be, después el sujeto y después el complemento, ¿verdad? Ese es como el orden. Igual aquí.
viene una práctica. Entonces, primero voy a enviarles esta de aquí arriba al WhatsApp. Para que la tengan ahí. Después de eso, bueno, este también del verbo to be para que lo tengan ahí. Lo lea primero este. Que es como, bueno, ya ahí, vea, ya Jonathan, ya tengo un asistente y todo, vea, Jonathan ya me ayudó enviándome ese, pero este es primero el del otro tema, el del pasado simple. Ya Jonathan me ayudó enviando lo del verbo to be, perfecto. Y ahora está la práctica del verbo to be, pero para ver cómo lo hago para que me salga todo. Es como ahí. Para que la tengan ahí como que practiquen, ¿verdad? Entonces es igual. Viene your parents, ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo to be de ellos? Was o were, chiquillos. Where. Ajá, were. Es were. Y viene sus padres, ¿verdad? Y es una pregunta, viene un signo de pregunta. Entonces aquí cuando sus padres, plural, were. Were, ¿ves? De primero el were, después el sujeto, que sería parents, y después el complemento. How long were your parents to Europe? ¿Cuánto tiempo estuvieron sus padres en Europa? La número 2 dice they, ellos otra vez, entonces were. They were there for 2 weeks. Ellos estuvieron ahí por 2 semanas. Es una oración positiva, ¿ves? Solo al were. Otra pregunta con they otra vez. Were they in London all time? ¿Estuvieron ellos en London todo el tiempo? ¿Verdad? Igual el were. No, viene negativo. They were not. Ellos no estuvieron en... Dice, they also went to Paris. Ellos también fueron a París, ¿verdad? Entonces es agregar eso otro también. Ok. Después viene aquí, dice, viene con you. You, ¿cuál es el verbo to be de you? You, ¿cuál era, chiquillos? Was o were? Aquí está. Ajá. Were. Exactamente. Entonces, igual aquí. You were in Los Ángeles last weekend. Estuvo usted en Los Ángeles el siguiente... la semana pasada, el fin de semana, ¿verdad? Entonces decimos no, I, ¿y cuál es el verbo to be de I? Was o were? Was. Exactamente. Was, ¿verdad? Ok, entonces sería no, I was not, ¿verdad? Sería I was in San Francisco. Ok. Después dice, how, ¿cuál es? ¿Sí? Cuando la pregunta viene con ese no, entonces le ponemos el was y el not. Exacto, eso nos indica que es negativa. El no cuando viene el no quiere decir que es negativa, entonces usted pone el was y el not. Viene un punto, ya cuando viene el punto quiere decir que lo que esté después del punto es otra oración completamente diferente. Dice I y otra vez was in San Francisco, porque la pregunta era que si había estado en Los Ángeles el fin de semana. No, yo estuve en San Francisco. How, ¿cuál es el verbo to be de it? Was. Entonces, how was it? ¿Cómo estuvo? It was great. Estuvo bonito. But was foggy and cool usual. ¿Ves? Estuvo un poco frío, ¿verdad? Y así. Entonces, con it va was. Igual. Eso viene you. Con you escribíamos were. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. En Istanbul, bueno, esto es hasta el país raro, como árabe. Dice, yes, how long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? For almost a week, por casi una semana. ¿Cuál era el verbo to be? Was.
I was there on business. Estuve ahí por negocios. ¿Verdad? Ok. Entonces eso solo es como escribir el verbo to be. Profe, si ahí viniera el nombre de la persona, en lugar de I, se pone was. Exacto. Exactamente. Si yo digo she o digo María, es lo mismo. Si yo digo Carlos y David y digo they, es lo mismo. Sí, pueden usar nombres también. Okay. Aquí viene otra práctica, chiquillos, del pasado, que es cambiar los verbos, ¿verdad? Esto es una imagen. Espérense para ver, porque es que si la hago así, como ahí, para enviársela. Lo que tienen que hacer es cambiar la oración a pasado. Cambiar la oración a pasado, ¿verdad? El verbo. ¿Ves? Aquí viene este verbo, entonces ponerlo en pasado. Viene aquí travel, entonces escribir la oración otra vez, escribir los verbos en pasado. Es como para que practiquen los verbos. Entonces ahí se los envío por si lo quieren hacer, que es de lo mismo. Es pasarlo todo a pasado, profe. Sí, es escribir los verbos, todas son positivas, entonces todas es solo escribir los verbos a pasado. Todas las oraciones están positivas, es solo escribir el verbo a pasado, ¿sí? Ok. Vienen estas palabrillas. Yo supongo que ya ustedes estas palabras se las saben de memoria, porque las están viendo desde que están en séptimo, pero bueno, no sé, ¿verdad? Que son las palabras con WH. ¿Cómo se dice? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces es saberlas que tal vez ustedes no se sepan o así. Que siempre se repiten, unas se repiten mucho. Siempre van a utilizar las que están de primera. Who, quién, where, dónde, why, por qué, when, cuándo, how, cómo, what, qué o cuál. Which, cuál. Whose es para, dice, whose is this book, quién también, ¿verdad? Viene hasta con ejemplo, ¿ve? ¿Quién? Whom did you meet? ¿Quién conociste? What kind, qué tipo, para describir. What time, a qué hora o a qué tiempo. How many es cuántos, pero contables, o sea, como que yo diga, how many children do you have? ¿Cuántos hijos usted tiene? Usted me puede decir 5, 10, 1. Y how much es cosas que no contamos. Por ejemplo, que yo le digan, ¿cómo está de frío San Ramón hoy? Y que ustedes me digan, muy frío, no está muy frío, ¿verdad? No me pueden decir 4, 5, nada más dicen mucho, poquito, más o menos, ¿verdad? No podemos decir cuánto. How long, qué tan largo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tan largo nos queda? How often, qué tan frecuente, ¿ve? Que es de frecuencia, qué tan frecuente. Por ejemplo, que yo diga a usted, how often do you go to the church? ¿Qué tan frecuente va usted a la iglesia? Usted me diga, todas las semanas, una vez al año, nunca, ¿verdad? Lo que sea. How far, qué tan lejos, habla de la distancia. How old es la edad, qué edad tiene. Y how come, ¿por qué vino? ¿Por qué pasó? Es para dar una razón, ¿verdad? Como una respuesta. Entonces, esas son las palabritas que tenemos que saberlas. Es escribir la palabrita con WH. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo sería what time is it, how old. Esto es para escribir solo la palabra, como la práctica. Esto es un regalo. Entonces, esto le ponen el examen y es solo como sabérselo, ¿verdad? Estas sí están muy facilitas. Ok. Voy a escribir un toquecito aquí y regálame un segundo para escribir en el cuaderno. Siempre yo llevo los temas que les voy dando para ahorita pasarles los videos y el resumen, si no se me va. Dice que es el simple past y verb to be in past. Ok, listo. Después de aquí viene un reading, verá una lectura en la cual pueden leer para completar. Algo sí les puede poner en el examen. ¿Ves? Es un texto que hable de un tsunami, ¿verdad? Que eso era un desastre natural y contestar preguntas. Algo sí puede estar en el examen. Viene otro de huracanes, también contestar preguntas, que eso lo pueden usar ustedes mucho para responder, para practicar.
Vamos por la parte 2 de la unidad 3, que van a hablar también de problemas como ambientales, ¿verdad? Cambios climáticos. Toda la unidad tiene que ver con recursos naturales o la naturaleza, digamos. Entonces, igual, vocabulario acerca de desastres naturales, contaminación, tipos de contaminación, todo, digamos, si le sale un párrafo, tiene que ver con eso. O textos o así, con esta unidad. Ok. Vamos a ver, es un montón de puro vocabulario. Y nos entra el pasado continuo. Chiquillos, a ustedes en este examen les entra todo el pasado. Pasado simple, el pasado del verbo to be y el pasado continuo. O sea, en otras palabras, todo lo que tenga que ver con el pasado. Pero, ¿qué les dije yo en el examen? Siempre que venga la palabra continuo, ¿qué significa? A ver si alguien me puso cuidado. Hasta se los dije cuando pasé caminando por el aula. Que los verbos iban con ing. Exactamente. Exactamente. Siempre que venga la palabra continuo, con cualquier tema, sea el presente, sea el futuro, sea el pasado, sea los tiempos perfectos, sea cualquier tiempo, si está la palabra continuo, quiere decir ing. Siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la parte más sencilla, porque no tienen que hacerle nada al verbo, solo escribirle ing, ¿verdad? Siempre. Pero el pasado continuo es una combinación entre el verbo to be y el pasado simple. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la oración que utilicemos sujeto, el verbo to be, que es el que acabamos de ver, was o were, y al verbo que nos dan le escriben ing, nada más. ¿Ves? Como por ejemplo estos ejemplos, dice, oraciones positivas llevan sujeto, que es she o he o Daniela, Carlos, quien sea, el verbo to be, como viene she, entonces es was, y el verbo que nos dieron entre paréntesis es cook, cocinar. Entonces, cocinando, cooking, con ing, all the morning, que dice aquí, yo estuve cocinando toda la mañana, ¿verdad? Ok. Aquí dice, she was not sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a la casa, ¿verdad? Igual. Entonces, necesitamos poner el verbo to be del she o del he o del pronombre positivo o negativo, ¿verdad? Sería was not o were not o was o were. Y el verbo que nos dan, solo le agregamos ing. Y si es pregunta, igual que antes. ¿Qué iba primero? El verbo to be, was o were. Después el sujeto y el verbo que nos dan, le agregamos ing. Recuérdense, siempre que esté continuo, agregamos ing. Pero, porque en el examen muchos me pusieron en la parte del futuro, escribieron solo, por ejemplo, el verbo con ing, pero no me escribieron el will be, ¿verdad? Igual aquí. Si ustedes aquí escriben solo sleeping, pero no me escriben el was, de ahí está malo. Porque se compone de dos cosas, del was y del verbo con ing, ¿verdad? Entonces, por ejemplo. Medio punto, profe. ¿Sí? Medio punto. Ah, es que el detalle era que solo valía uno, entonces no podía darle medio, digamos. En unas partes valían 2, pero en unas valían solo Ponía 1. No puedo. Vean aquí, como esta parte, es exactamente así como les entra en el examen, chiquillos. Vean, estos temas son los que son de fijo, o sea, no hay ni que decir quién sabe cómo vendrá ese examen. Si es casi un 95% de probabilidad que les entre un complete, porque así es como el tema es casi la única manera que se puede meter es así, como en un marcar con X o que les pongan algunas preguntas de desarrollo, pero casi siempre es complete, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Voy a poner como un... En este es donde hay que agregar ing, donde dice continuo. Ajá, ing. Y el verbo to be en pasado. Entonces, como la 1, viene he, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be de he? Was o were, chiquillos? Was. Entonces escriben he was y al verbo que nos dan entre paréntesis le escribimos ing. Nada más. He was resting.
Él estaba descansando todo el día. La número 2 dice, we, ¿verdad? Y nos dan entre paréntesis, look. Entonces es igual. El verbo to be, que está aquí. ¿Cuál es el verbo to be de we? Was o were? Were. Ajá. Entonces escriben were, we were, y el verbo que nos dan entre paréntesis le escriben ing. ¿Ves? Estos son los puntos que yo digo, chiquillos, son los que ustedes no pueden perder, porque son los más fáciles, que es nada más a poner ing y recordarse lo único que tienen que recordarse es el verbo to be, they. ¿Cuál es el verbo to be de they? Was o were? Where. Entonces escriben where y al verbo que les dan entre paréntesis escriben ing. Y listo. They were reading, ¿verdad? En A4, ¿cuál es el verbo to be de I? Was o were? A ver si algunos se los... Was. Entonces ustedes escriben was. El verbo que nos dan entre paréntesis, que es speak, le ponen ing. Listo. Y así con todos. Lo que tienen que buscar es, ¿ves? Y ahí le dan el sujeto. Aquí viene it. It trabaja con was. Was raining. I trabaja con was. I was swiping. Swipe es barrer. I was swiping. They were talking. We were playing. ¿Verdad? Ok, viene aquí otro. She was. ¿Ah? Consulta con la del play. Cuando viene esa Y, se cambia por la I latina y se pone ING. ¿O se queda igual? Sí, se queda igual, porque para ustedes cambiar la Y es cuando la letra que está a la par de la Y, o sea, esta A no fuera una vocal, sino fuera una consonante. Por ejemplo, cry, que es llorar. Llorar se escribe así. Voy a hacer otra notita aquí, como para poner un ejemplo. Digamos, voy a hacer una. Digamos, aquí viene she, espacio, ¿verdad? Y viene cry, que significa llorar. Aquí sí tengo que quitar esa Y. ¿Por qué? Porque la letra que está a la parte de la Y no es una vocal. Entonces aquí quedaría she was crying. Ella estaba llorando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la letra que está antes de la Y no es vocal. Si hay una vocal como en play, la Y se mantiene. ¿Ve? Entonces nada más le agregamos ing. Esa es como la regla. Y ve aquí como study, ¿ves? Study es una excepción, la pueden escribir de las dos maneras, pero digamos que, ¿ves? Es una D, entonces sí la quitan. Studying, ¿ves? Le quitamos la Y. ¿Ves? Entonces siempre eso es lo que tienen como que recordarse. Que todos, por ejemplo aquí, she still was working. He was digging. Todos es exactamente lo mismo. We were going. El verbo to be es el que no me pueden dejar botados, chiquillos. El de acá, ¿verdad? Que es lo único que ustedes tienen que recordarse, porque el verbo ya se lo dan y solo le agregan ing. Pero si no me ponen el verbo to be, está mal. Voy a enviarles como una foto de esa práctica. Estas son las prácticas como que yo digo que se parecen mucho al examen. Okay. Voy a enviárselas ahí por WhatsApp para que las tengan. Ok, aquí viene un complete. Chiquillos, o esto fue a otra cosa. En el examen, ustedes vieron en el marcar con X que venía en un texto que ustedes tenían que completar. Un montón no lo hicieron. Me lo dejaban solo. Así que era un texto en el marcar con X, que era, bueno, después del marcar con X era un identifique. Era leer la palabra en un texto y pasar. Era escribir la palabra que estaba en el texto, volverla a escribir en el rengloncito. O sea, era escribirla del texto, escribirla en el rengloncito. Y varios me la dejaron. Uno no, que hablaba de la tecnología, de que antes se usaba el teléfono y las cartas, que ahora no. De los medios de comunicación. Bueno, era de los medios de comunicación el texto, pero hablaba de tecnología. ¿Sí? ¿No era de seguridad también? ¿No era algo de seguridad también?
Vamos a ver. Habla. Voy a fijarme, es que aquí yo tengo un machote del examen. Que era, vamos a ver. Hablaba de, no era, después del marcar con X, que era la respuesta corta, que era, hablaba decía media, la tecnología, hablaba de los medios de comunicación. Ese fue el que muchos lo dejaron en blanco. Las respuestas eran electrónicos, bueno, impresoras, tecnología, teléfono y letras. Estaba en la página 6. Bueno, ahí después ustedes lo ven. Ese era el que era de completar. Pero bueno, en este examen, se habla de los desastres naturales, ¿verdad? Cómo reciclar, la deforestación, basura, desastres, todo, quemas, incendios, que es como un complete, leer la oración y ver cuál de estas es la que le calza la palabrita, ¿verdad? Igual como creo. Profe, ¿Sí? En la práctica 13, en la 11, ahí uno quita la Y y pone el ING o se pone el ING continuo. ¿Aquí en cuál? En esta. En la 11. 11. Ok, en esta 11 es lo que les estaba diciendo. Esta no es vocal. Pero bueno, esta es una excepción. Usted lo puede escribir de las dos, pero digamos, usted quita la Y, porque esta D no es una vocal. Entonces escribes was studying. Digamos, se escribe STUDING. O sea, quitamos la Y. Ajá, porque no es vocal, porque la letra que está antes de la Y no es una vocal. Si fuera una vocal como play, como en esta, la 8, entonces ahí sí se mantiene. Gracias. Ok. Entonces, bueno, aquí vienen más. Eso es otro texto que pueden practicar, que habla de los igual. Su marcar con X, vea, chiquillos, marcar con X puede hacer que sí entre veces de la contaminación. Un texto, pero en marcar con X. Que puede hacer que les entre. Esto de causas y efectos, así escribir tanto no los ponen a ustedes en el examen. Si no duran ahí 10 horas, porque ya es como las causas de la contaminación de los ríos, los efectos, ya eso hay que sabérselo mucho. Y vamos a ver aquí. Y listo, yo creo que aquí ya en este punto iniciamos la otra semana, que viene lo mismo, reciclar, pero viene otros temas de gramática aquí, para ver. Sí, vienen los morals, otra vez los morals. Los morals van a estar con nosotros acompañándonos todos los años. Usted les entró en 10º y otra vez viene en 10º, en 11º, pero la otra semana para que no se me enreden. Chiquillos, ¿me entendieron estos 3 temas que les estaba dando aquí? El pasado continuo, el verbo to be y el pasado simple. ¿Sí o no? Sí. Sí, los escucho. Cualquier cosa, si ocupa que repase uno de los 3, todavía nos queda media hora. Profe, en esa práctica donde vienen los desastres, uno le puede poner números a los espacios en vez de poner toda la letra. Sí, porque ustedes están practicando. O sea, como es de práctica, sí lo puede hacer así. Y yo siempre les he dicho, chiquillos, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el libro, pero no saben si está correcto, ustedes les pueden tomar una foto y me lo envían por WhatsApp, yo se los reviso, ¿verdad? O si no entienden, profe, ¿qué tengo que hacer aquí? Las indicaciones. Aunque eso no sean tareas que me tienen que entregar, ustedes me escriben y yo ahí les ayudo. Les ayudo para que revisen lo que hicieron, ¿verdad? Como por ejemplo aquí ves que es escribir los tipos de contaminación. Todas estas prácticas son muy útiles. Les pueden entrar mucho. Son puntillos que no son tan... O sea, no es la gramática es lo más difícil. La gramática. Lo más fácil son los cosillos así, como completillos de textos. Uno que hablaba también de... En la última parte, chiquillos. Bueno, una de las últimas partes, que era que hablaba del perfil de Facebook, del cyberbullying, el de postear. Muchos también me lo perdieron eso. Y eso lo hubieran ganado si ustedes practican esto en el libro. Estas cosas así que vienen aquí, como esos completes y así, como estas cosas así, ustedes lo hubieran ganado, porque eso es muy parecido a lo del libro.
Así que venía una parte que decía cyberbullying, el nombre de qué sé yo, unfriend, que era enviar una solicitud, taguear y no sé qué. Esos son como muy, muy facilillos de ir haciéndolos, pero bueno, ahí van. Profe, ¿cuándo deja el examen físico en la UNED? Ya los exámenes hoy yo ya los envié, pero a ustedes los llaman, de ahí seguro los llaman en estos días, le ponen ya un correo, porque nosotros teníamos tiempo hasta hoy. Y hoy ya, a mí bueno, Alonso, el de español, él trabaja conmigo en el otro cole, entonces yo ayer ya se los envié todos con él, para yo no tener que ir hasta Palmares, pero ya él los tiene, ya yo se los di y él iba hoy en la mañana a dejar los míos y los de él, entonces. El profe de sociales nos dijo que ya podíamos pasar a recogerlos a la UNED, entonces muy probable que seguro hasta después del martes estén listos para recogerlos. Sí, seguro que ya el martes, porque hoy es el último día que los profesores tenemos para ir a dejarlos a Palmares, entonces, ya en estos días seguro Maritza les escribe que ya pueden pasar. Eso es otra cosa, chicos, yo les recomiendo recogerlo, porque si a fin del semestre ustedes tienen una duda con algún punto, no les da, tanto en mi materia como en todas, no les da, ¿verdad? El promedio, o para repasar, para si tienen que hacer convocatoria, todo, de ahí uno se basa, porque nosotros sí hacemos los exámenes de convocatoria, uno se basa en el examen, no es que lo hacemos igual, pero nos basamos en los exámenes, en lo que vieron durante el semestre, como unos exámenes para hacer la combo. Entonces, si ustedes de ahí no tienen el examen, ¿verdad? De ahí están un poquillo jodidos. Es mejor tenerlos. Yo siempre les digo, da pereza ir a recoger los exámenes, pero es mejor que lo tengan para un respaldo para ustedes. Y así. Entonces, chiquillos, no sé si tienen alguna otra consulta. La tarea, voy a dejar un toquecito de grabar nada más. Voy a dejar de grabar para que no me quede tan